9 minutos, ¿se oye, Johnny? Sí, vea. 9:09, ¿qué tal? Un gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Evangelio del Día en este día jueves 8 de agosto. Padre Humberto Alonso Portillo, buenos días, bienvenido. Así es, un gusto, hermanos y hermanas, volvernos a encontrar, ¿verdad? Hoy para meditar la palabra del Señor en este día 8 de agosto, como usted nos decía, y pues darle gracias a Dios porque cada día que amanecemos es para decirle al Señor pues gracias, porque algunos hermanos pues ya no amanecen con nosotros y ya parten de este mundo, y pues amanecer, poder abrir nuestros ojos y yo creo que es una bendición de Dios el poderlo lograr. Así que agradecidos con Dios por este momento que nos regala para compartir la palabra para este día, digamos jueves eucarístico, que el Señor nos presenta hoy en esta mañana. Pero es más bendecido el día, Padre, por ser jueves, ¿no? Por la Así Eucaristía y es más bendecido cuando aprovechamos las bendiciones, porque imagínense, la Eucaristía es una bendición, pero si nosotros no vamos a recibirla. Así es, sí, y eso es lo que a veces pasa, ¿verdad? Que uno puede buscar cualquier excusa, cualquier obstáculo para no venir y para no participar de la Santa Misa, pero es un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Y como venimos meditando, ¿verdad? Hay de nosotros si no comemos de este pan que nos da vida eterna, como nos ha dicho la misma palabra que hemos estado meditando todos estos días y que vamos a seguir meditando estos días. Así es. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a meditar el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 16, versículos del 13 en adelante hasta el 23, para que los hermanos que tienen su Biblia ahí en casita pues también nos puedan seguir, ¿verdad? A ver, ahí puede buscar en su Biblia San Mateo 16, 13, 23. Dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de parte de los ancianos del pueblo, de los sumos sacerdotes y de los maestros de la ley, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios te libre, Señor, no te suceda eso. Pero él volviéndose le dijo: apártate de mí, Satanás, pues eres un obstáculo para mí, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, 9:14, vamos a ir entonces a... Bueno, este Evangelio tiene no solamente para 3 partes, Padre, sino muchos, ¿no? Sí, esta palabra de Dios que hemos escuchado se utiliza para grandes meditaciones, no solo de unos minutos así como estamos nosotros. Y hay mucha doctrina,
de qué hablar, de qué decir. Pero vamos a sacar unas palabritas para nosotros, ¿verdad? Una palabrita para que nos ayude también, hermanos y hermanas, en nuestro seguimiento al Señor. Y eso es lo que vamos a tratar de decir, ¿verdad? Hoy en esta liturgia que nos regala la iglesia para este día. Bueno, vamos a ver la primera parte, si lo vamos a dividir siempre en los 3 momentos, ¿verdad? Como usted dice, podríamos decir tantas cosas, pero no tenemos hoy todo el tiempo para hacerlo, pero los hermanos podrán meditarlo en su casa. Bueno, lo primero es sobre la identidad de Jesús. Dice, la palabra nos da a entender que el que lo sigue a Él debe tener claro quién es Jesús, ¿verdad? Como decía Monseñor también, ¿verdad? Si no somos conscientes a quién seguimos, por qué estamos aquí, qué andamos haciendo aquí, pues no vamos a tener nada. Y por eso Jesús les pregunta a los discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y nos vamos a dar cuenta que la gente no tenía claro quién era Jesús. Eso es un acercamiento que nos da el Evangelio hoy de este día. Aunque no pensaban que era un mal hombre, que era de lo peor que había surgido, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, hermano, le citan a grandes personajes del Antiguo Testamento. Imagínense a Elías, el profeta Elías. Le citan al profeta Jeremías, que es el que estamos meditando. Imagínense que ayer también Monseñor nos decía, el profeta del sufrimiento. Y Monseñor nos recordaba el primer profeta que vivió el celibato, ¿no? Que le dijeron que no se tenía que casar para que se dedicara a predicar. Y también le recuerda a Juan el Bautista. Grandes personajes, hermanos Edgardo, del Antiguo Testamento. O sea, si podemos observar, no se identifica a Jesús como una persona mala, un mal personaje, sino como un gran personaje, como una persona muy reconocida por el pueblo, identificándolo, pero que también genera confusión. Y la confusión, como va a decir la palabra, es porque no lo conocen, porque no han convivido con Él, porque nada más es lo que dicen. Por eso la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso es clave también para Jesús, ¿verdad? Porque Él sabe que mucha gente que no cree en Él, o que lo han visto nada más escuchar las maravillas que hace, piensan que Él es uno de los grandes personajes, pero que al final pues no tienen una idea clara de quién es el Señor. Pero en cambio nos pone la otra cara el Evangelio de los discípulos, los que Él llamó, los que han estado con Él. Y la figura de Pedro, ¿no? Por eso le llaman esta primera parte la confesión de fe de Pedro, ¿no? Le dice, ¿y para ustedes quién soy yo? Es una pregunta ya más personal, ¿verdad? No tanto qué piensan los demás de mí, para ustedes que están conmigo, para ustedes que conviven conmigo, para ustedes que están a mi lado, que ven lo que yo hago. O sea, ¿quién soy yo? Y ahí es donde rescata la figura de Pedro, que dice, tú eres el Mesías. Imagínense, como decimos nosotros, de un plural, de decir a varias personas, se pasa a un singular, ¿no? Decir, tú eres el Mesías. Ya no es que Elías, que Moisés, o sea, sino tú. Y esto viene, hermanos, Edgardo, esto ya viene de un encuentro verdadero con el Señor. O sea, decirle, tú eres el Mesías, eres el Hijo de Dios, eres el Hijo del Hombre, el enviado por Dios. O sea, esto para Jesús es bien importante, porque Jesús le dice a Pedro, que bien Jesús, porque en la primera pregunta es lo que piensan los hombres, lo que dice la gente. Pero eso que tú me dices a mí, ya no es lo que piensa la gente, porque tú ya no lo haces por lo que piensa la gente. Dice, Jesús le dijo, lo felicitó, ¿verdad? Porque eso no te lo ha revelado ninguna persona de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde Jesús dice, ¿verdad? Nosotros nos hace pensar, ¿verdad? Jesús reconoce la fe que es Simón
tiene en él. O sea, ya no es lo que comentan, ya no es lo que dicen, sino lo que Jesús es. Te felicito, Pedro, porque eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Es cuestión de fe, ya no es cuestión de pensamientos humanos, de lo que piensan los hombres sobre mí, sino lo que Dios te ha revelado, que de quién soy yo. Entonces, esto creo yo, Edgardo, que esto es bien importante en la vida cristiana, en la vida de todos nosotros, que en la vida debemos de tener claro, ¿no?, quién es Jesús para mí. Y desde la fe, ¿verdad? No desde una parte meramente histórica, como han dicho nosotros, que a veces decimos el hijo de María, el hijo de José, y hemos dicho en las reflexiones, eso también lo decía la gente. Pero lo que viene de Dios, lo que Dios revela, es que reconozcamos que Jesucristo es el Mesías, es el Señor, es el Hijo del Padre, enviado para salvarnos a nosotros. Yo creo que es como un primer acercamiento, Edgardo, que podemos hacer. Así es. Bueno, a mí me gustaría, Padre, un par de ideas sobre esto, ¿no? Uno, que dice Jesucristo, esto te lo ha revelado el Padre, pero que también es fruto de un proceso, ¿no? Entonces, el proceso de Pedro, desde que Jesús lo llama junto a su hermano a seguirle, ¿no? Entonces es un proceso de ya casi de 3 años, ¿no? Sí. Y entonces, aunque el que pueda decir tú eres el Mesías, no es solamente el fruto de la experiencia humana con Jesucristo, sino que también es parte de que Dios se lo ha revelado. Ahora, yo recuerdo hace, no sé, meses quizás, que usted hablaba de algo bien interesante, ¿no? Me parece que cuando aparecía el amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y usted decía, pero ¿cómo nace esto? O sea, de la nada no puede, si amo al Señor con toda mi fuerza, sí, pero sí. Entonces debe haber un proceso, ¿no? Entonces yo pensaba sobre esta parte también, ¿no? De que definitivamente nosotros, yo sé que al preguntar mucho vamos a decir eso, no, Él es mi Mesías, es mi Señor, pero ¿será que ya en la vida es así, que el Señor es nuestro Señor, que es mi Rey en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestra familia, en nuestro testimonio de vida? Habla verdaderamente que el Señor es eso para mí, ¿verdad?, lo que yo pueda decir que es. Entonces, pues ojalá y nosotros nos demos cuenta de que, como usted decía, es fruto también de un encuentro personal con Jesús, ¿verdad?, de convivir con Él, de conocerlo, conocer a Jesús para darnos cuenta quién es Jesús, identificar, detectar lo que verdaderamente es Jesús y lo que está llamado a ser, ¿verdad? Porque tampoco es que es el Mesías y automáticamente va a llegar a ser mi Mesías, mi Señor, mi Rey. Como dice el Apocalipsis, a mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Yo estoy aquí tocando, si tú me dejas entrar, entro, ¿no? Entonces, reconocer lo que es y comenzar a vivirlo como tal en la vida de nosotros, ¿no? Porque en Pedro lo llevó tanto ese reconocerlo como su Señor, que llegó hasta morir en la cruz también como Jesucristo, ¿no? Sí, y no quiso morir como Él, ¿verdad? Según la historia, quiso morir boca abajo, ¿no?, para no parecerse a su Señor. Y es bien llamativo para nosotros, porque es dichosos ellos que tuvieron la bendición de estar con el Señor, ¿verdad?, de poderlo ver, de poder estar con Él, como usted mencionaba. Nosotros tenemos que hacerlo a través del encuentro con el Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos, ¿no?, a través de la práctica del amor, de la caridad, como nos está hablando el Evangelio de estos días, ¿no?, que Él sea el pan que da la vida, pero Él se dona a nosotros y también nosotros donarnos a Él, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que hace que sea eficaz.
a mí me gustaba una frase de Monseñor que decía Elba, el trigo tuvo que ser triturado para que se convirtiera en hostia y se uniera a un montón de granitos y dársenos a nosotros como alimento, ¿verdad? Y así el que viene a Cristo tiene que ser triturado como el maíz que se muele, ¿verdad? Para hacer la masa y luego hacer el pan que nos da alimento, que nos da la vida eterna. Y así fue Cristo en la cruz, ¿verdad? Triturado para ser alimento nuestro y quedarse ahí para nosotros. Entonces, ahí es donde viene también esa parte del seguimiento al Señor, ¿va? Como lo hizo Pedro, ¿no? Confió en el Señor, confiaba en el Señor y confesó, yo lo tengo claro, Señor, tú eres el Mesías, si yo he estado contigo, si he convivido contigo, ¿va? Padre, y si nosotros no tenemos esto de lo que usted habla, de buscarlo, de conocerlo a través de la Eucaristía, a través de la lectura, de la palabra, de la misma Eucaristía y de la oración, nosotros quitamos eso y nos quedamos en dice la gente, ¿verdad? Dice el Padre, inclusive dice el Padre, dice la Iglesia, sí. Dice la gente, nos quedamos en el dice la gente y nunca hay ese ¿y tú qué dices? Así es, sí, porque imagínense ellos, la gente bueno, ellos fueron sinceros, ¿verdad? Con Jesús, ¿qué piensa la gente de mí? Porque me imagino que algún comentario escucharon ellos, ¿verdad? Que decían, y con el que andan ustedes, Elías o es Juan el Bautista, ¿no? Porque es la misma pregunta para Jesús, ¿verdad? Nada más que la primera es hacia afuera, ¿va? ¿Quién dice la gente? Pero luego les toca el corazón, ¿verdad? Dice, ¿y para ustedes? ¿Quién soy yo? Igual como cuando una persona nos dice a nosotros, ¿verdad? Para ti, ¿quién soy yo? Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser un abuelo, una abuela, la esposa y el esposo, ¿no? Y para ti, mi amor, ¿quién soy yo, verdad? O sea, es una pregunta que va al interior de la persona, que va al corazón de la persona y que va también a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros amamos, ¿verdad? A lo que nosotros le expresamos a esa persona. Y nosotros humanamente lo hacemos y sabemos que Pedro pues lo hizo con el corazón, ¿verdad? Tú eres, ¿verdad? Es una palabra aquí muy bonita. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, tú lo eres. Él lo tenía muy claro, ¿verdad? Lo expresaba desde el interior, desde esa respuesta que había tenido con el Señor. Entonces, Jesús hace una diferencia, ¿verdad? Que esa es la fe, tener claro quién es el Señor, ¿verdad? Y como decíamos ayer, ¿verdad? Él es el pan que da la vida, que es la vida eterna, y tengo que comer de ese pan. Y a veces, como decíamos señor ayer, no queremos dejarnos estructurar, ¿verdad? Para poder ser pan también para otros, como Jesús lo fue pan para nosotros también. Entonces, yo creo que es el campo, el misterio de la fe. Luego, la segunda parte, Edgardo, de esa fe surge el ministerio petrino, ¿verdad? Y es bien bonito, ¿verdad? Cómo Jesús nos pide tener fe para darnos un ministerio y ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que la mejor manera de servir a los hermanos es cuando tenemos fe y creemos en el Señor, y de esa manera ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Y este ministerio, que es un ministerio especial, que Jesús concede solo a Pedro y a los sucesores de Pedro. Y esto nos llama la atención porque Jesús le dice, muy bien, le dice, ahora yo te digo, ya no le va a decir, si nos fijamos, hermanos, anterior le llama Simón, y tú Simón, hijo de Jonás, dice, bienaventurado tú Simón, le dice el nombre, ¿verdad? Que le pusieron a él, ¿verdad? Le pusieron a él. Pero ya después le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro. Y como nos dice la Biblia, la palabra de Dios, Pedro significa roca, piedra, fundamento. Tú eres Pedro, roca, piedra. Entonces, dice, y Monseñor pues muy, muy bueno en esto, ¿verdad? Y él nos ayuda a todos también, ¿verdad? Y dice él, ¿verdad? Bueno, Simón era su nombre, dice. Pedro es el ministerio que él va a desarrollar. Pero como nosotros decimos, ¿verdad? Primero tenía que confesar su fe en Jesús para poder desarrollar
bien este ministerio petrino. ¿Por qué? Porque le va a dar la autoridad, le va a dar para santificar, para gobernar a su iglesia, que Él sea la roca. Nosotros una vez hablábamos con el padre Carlos, que está aquí en la Vianney, ¿verdad? Y le decíamos nosotros, ¿verdad? Mira, padre, unos dicen que en Pentecostés nace la iglesia, otros dicen que nace en Pedro, y él es como él ha estudiado dogmática, ¿no? Entonces, en Roma, ¿verdad? Entonces le decimos, ¿y vos, tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Va así preguntándole. Y él dice, no, dice, es que en Pedro nace la iglesia, dice, como fundamento. ¿En quién va a estar, en qué ministerio va a estar sentado la iglesia? Y en el ministerio petrino, o sea, ahí va a estar el fundamento. Y como decía este pastor protestante, ¿verdad?, que vino para Nayib Bukele, que él admiraba algo de los católicos, decía que los católicos tienen bien claro quién es el Papa, quién es Pedro, tienen bien claro quién es el obispo, tienen claro quién es el sacerdote, el párroco, y ese sí, él es algo que se admira de la iglesia, ¿verdad? Y como Monseñor, ayer hablábamos en la cena con Monseñor, ¿verdad?, nosotros tenemos bien claro, Padre, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Y la iglesia eso lo ha tenido claro, dice, siempre. Venimos de Jesús, que le dijo a Pedro, ¿verdad?, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El fundamento petrino del ser roca, del ser piedra, para que desde allí se extienda toda la iglesia por todo el mundo. Nosotros tenemos bien claro. Y es verdad, la iglesia nunca ha dudado de dónde viene, a dónde está y a dónde va. Y este ministerio que el Señor ha dado a la iglesia, en la figura de Simón a aquel tiempo, en la figura de hoy del Papa, ¿verdad?, de su nombre, y hoy y se llama Francisco. Entonces es bien interesante. Pero algo bonito es que el ministerio debe estar fundado en la fe en nuestro Señor Jesucristo, para poder ejercer un ministerio bien como el que Jesús lo da y que es un don de Dios. Debe estar fundamentado en nuestra fe, en nuestra entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Jesús le dice, tú eres Pedro, ya no serás Simón, o a veces le llaman Simón Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino para atar y desatar. Es decir, Él será la figura visible. Pues entonces, volviendo a lo del Padre, decía, en Pedro está el fundamento de la iglesia, la roca. ¿En qué ministerio está fundada la iglesia? En Pentecostés está la misión de la iglesia. Y es bien bonito, ¿verdad?, también en verlo así, ¿verdad? O sea, porque la iglesia ya había nacido, pero en Pentecostés Jesús les da el Espíritu, vayan por todo el mundo. Dice, ahí nace la misión de la iglesia. Pero el fundamento, dice, lo tenemos en Pedro, el ministerio, y la iglesia ahí se ha mantenido a través de los siglos. Si usted se fija, la iglesia católica tiene bien claro, o sea, que el fundamento está en la roca, la cabeza visible de la iglesia, en la figura de Pedro y los sucesores de Pedro. O sea, ahí está el fundamento de la fe que nosotros profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mire, qué bonito, porque la fe nos la ha transmitido la iglesia. Pedro confesó la fe, Pedro nos transmite la fe hoy a través de sus sucesores y nos sigue instruyendo en la fe. Nosotros tenemos claro el camino que hay que seguir, el camino por el que vamos. Por eso me gustaba decir, lo que le comentaba yo, lo que decía Monseñor, nosotros tenemos claro, Padre, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. O sea, nadie nos va a perder, porque pueden aparecer, y en cambio dice, a veces en otras denominaciones está ese problema. ¿Y de dónde vienen? De Martín Lutero, del fundador de tal iglesia. ¿A dónde están? ¿Qué están haciendo y a dónde van? Pues no sabemos, porque no sabemos ni de dónde venimos. O sea, esa es la situación. Nosotros no. Tenemos un fundamento. Y ese fundamento, esa piedra, ese ministerio, lo dio Cristo. Y es hasta que termine este mundo. Yo creo, Edgardo, que eso es algo maravilloso que el Señor hoy también nos regala en este Evangelio. Así es, increíble. Bueno, cuando usted decía esto de la iglesia, me acordaba yo del mismo nacimiento nuestro, Padre. Que decimos nací
cuando mi mamá me dio a luz, vea. Pero la verdad es que yo 9 meses ya existía, ¿no? Pero nosotros, ¿y cuándo naciste? Yo nací el 5 de diciembre del 73, vea. Pero la verdad es que 9 meses yo estaba en el vientre de mi mami, ¿va? Entonces, algo así es similar a lo de la iglesia. No, y bien bonito, mire cómo le dijo Dios a Jeremías: antes de formarte en el vientre materno, yo te escogí, yo te conocía. O sea, uno si se va a la Sagrada Escritura, puchica, desde antes que mi mamá y me hicieran, él ya me conocía, yo ya sabía que iba a pasar esto y que tú ibas a... Ahí es donde se explica aquello también de que los tiempos del Señor no existe pasado ni futuro, ¿verdad? Así es algo muy hermoso. Y por eso este ministerio petrino que nos da la iglesia es un regalo para nosotros, queridos hermanos, porque esto solo se dio una vez y no pasó con los demás discípulos. Y también otra cosa es el hecho de que es increíble cómo nosotros decimos creer en Jesús. Y a mí me gusta recordar las palabras de Luis Toro, que decimos que creemos en Jesús, pero no le creemos a Jesús. O sea, que existe el Papa es voluntad de Dios, de Jesucristo, no es la iglesia la que se lo ha inventado. O sea, es Cristo mismo, así como Cristo quiso quedarse en la Eucaristía, Cristo quiso dejar también a su vicario, ¿no? A su representante en la tierra, al Papa que no es Bergoglio, ¿no? Es el Papa, es Pedro, es el ministerio que Cristo quiso que existiera, que existiera una cabeza visible de la iglesia, ¿no? Es voluntad de Dios, no es invento de nadie, ¿no? Es Cristo mismo. Por lo tanto, amar a Jesucristo quiere decir amar al Papa, ¿no? Así es, sí, porque digamos, como en Pedro, también Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, y eso nadie se lo va a quitar al Señor. Pero Jesús le dice también a él: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, bien bonita esa palabra, edificaré mi iglesia. Y uno dice: ¿de quién es la iglesia? O sea, o nosotros, de Jesús. Él nada más, el Papa la administra como cabeza visible, pero la administra, y un administrador tiene que atar y desatar, o sea, tiene que ver que las cosas funcionen, que salgan adelante, ¿verdad? Tú vas a administrar mi iglesia, te voy a dar las llaves para que entres y salgas, para que tú digas quiénes van a entrar, quiénes salen. Es decir, como la gente lo maneja, va a estar San Pedro a ver si me deja entrar, y porque él es el de las llaves, ¿verdad? Y ojo que de esto también se agarra el enemigo para decir: miren, el Papa sabía que existía este problema y no dijo nada, y no hizo nada. Por ejemplo, con el caso de los abusos, ¿no? A veces hay una denuncia y la gente ya quiere que la iglesia ya condene y ya corte, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Tiene que haber un proceso que de investigación. Hay muchas veces, ¿no? Así como hay casos que se ha comprobado que han sido reales los abusos, también se ha comprobado que ha sido pura malicia, ¿no? hacer daño. Así es, ¿verdad? Y también como, pues sí, Jesús tuvo misericordia con los pecadores también, y por eso se hace un proceso para no faltarle al que falló, ¿verdad? Imagínense que como Pedro condene a un justo, ¿verdad? Sí, entonces tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo, y no se puede dejar llevar solo por lo que dicen. Él tiene que, desde la fe, desde la razón y todo lo demás, tiene que dar una palabra. Y hay cosas que no se pueden resolver en la parroquia, pasan al obispo. Hay cosas que no se pueden resolver con el obispo, pasan al Papa. Y allá el Papa decide cómo van a hacer las cosas. O sea, él tiene el poder, la autoridad para gobernar, para administrar. El Señor le ha dado las llaves en el ministerio petrino que el Señor Dios le ha concedido. O sea, para que administre su iglesia. Imagínense, y bien importante, porque uno dice, ¿por qué no se lo dio a los demás discípulos? Porque solo se lo dio a Pedro. Y usted se fija que Pedro, Pedro comenzó a vivir ese ministerio. En todo era Pedro, ¿verdad? El que iba con los apóstoles, el que hablaba por los apóstoles. O sea, él comenzó, incluso estando Jesús, era Pedro. A veces se equivocaba, a veces lloraba. Y como la vamos a escuchar más adelante en la otra parte del Evangelio, a veces cometía errores, ¿verdad? Pero Jesús
no le quitó el ministerio. Y eso es bien interesante, ¿va? Esto que aquí Jesús le da, no le dice, bueno, Pedro, te lo quito porque vos no funcionás, mira cuántos errores cometés. Sí, no, imagínense qué bonito, no le dijo, ¿verdad? Sino que, al contrario, con sus errores, con sus equivocaciones, pero Pedro seguía adelante. Pedro seguía adelante, lo negó, pero Pedro lloró y siguió adelante. Y después recibe el don del Espíritu Santo, imagínense, ¿verdad? A pesar de todo. Todos ellos, Tomás, todos los discípulos, y aquel, ¿verdad? Natanael, ¿verdad? Y entonces, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense. Y después, Señor mío, Dios mío, ¿verdad? Sí. O sea, son cosas que marcaron, que pasaron y que en la vida. Y la última parte, Edgardo, como decíamos, podíamos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero ahí también usted, hermano, haga la meditación en su casa. Entonces, dice el Evangelio que desde entonces, después de que dijo todo esto, Jesús, dice, la palabra nos recuerda hoy, desde el comienzo Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Es la segunda parte que nos regala el Evangelio, el primer anuncio de la pasión del Señor. ¿Y qué va a pasar en Jerusalén? Ahí va a padecer mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes, escribas, que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Imagínense cómo dice, y Pedro se lo llevó aparte, ¿verdad? A quererlo corregir y le dice, a increparlo, lejos de ti que te pase tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, que eres piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahora, yo quisiera que lo veamos así, ¿verdad? Para nosotros que estamos en la iglesia, y hacer memoria de lo que decía Monseñor, ¿verdad? Nosotros que ya estamos en la iglesia, ¿cómo pensamos hoy? Y recuerdo ahí, escuchando también lo que les dijo allá en la Vianey, a la gente, ¿no? El Monseñor le dice, antes, ¿dónde estaban el día domingo ustedes? Hoy, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Qué cambió? ¿O sigues estando igual? Es bien duro, ¿verdad? O sea, o soy como antes o soy diferente. ¿Dónde estoy hoy? Y yo creo que cuando uno decide seguir a Cristo y Cristo le da un ministerio, una forma de servir al Señor en la iglesia, uno ya no tiene que, ya no es como yo quiero, como yo digo, como a mí me gusta, sino como el Señor manda, como el Señor dice. Esta frase, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como los hombres, sino como Dios. Es una invitación que el ministerio ya no se vive como piensan los hombres que debe vivirse, sino como el Señor dice. Y lo otro es, apártate de mí, Satanás. Es una palabra que nosotros decimos en la Sagrada Escritura, ponte detrás de mí. No eres tú el que me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Soy yo el que te digo a ti lo que tienes que hacer. Y esa es una palabra bien importante para nosotros, queridos hermanos, porque a veces siempre queremos hacer lo que nosotros queremos, incluso con nuestra propia vida o en la vida de la iglesia. Y por eso también es que muchas denominaciones se han separado, ¿verdad? Se han dividido porque quieren hacer lo que ellos quieren, lo que consideran que ellos quieren. Y Jesús le dijo a Simón, yo te he dado un ministerio, pero no es para que tú hagas lo que tú quieres, sino para que me pongas a mí. Tú vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo te mande, porque tú estás aquí por fe y no por otra cosa. Y eso es bien valioso para nosotros, porque en la vida nosotros quisiéramos que todo fuera color de rosa, que todo fuera todo bien. Y por ejemplo, Pedro no se imaginaba que Jesús pudiera padecer, que Jesús podría ser crucificado, que iba a morir, pero también que iba a resucitar. O sea, para él eso no podía suceder, ¿verdad? Y por eso lo llama aparte y lo increpa y le dice, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no es porque él sea Satanás, sino porque a veces le servimos al Señor, pero estamos pensando como piensan los hombres, como piensan la gente del mundo. Y lo que nosotros decimos, yo que estoy en la iglesia, ¿sigo pensando como piensa el mundo
o sigo pensando y haciendo la voluntad del Señor en mi vida? Y la voluntad de Dios es que yo crea en su Hijo, en el Mesías, como dijo Pedro, en el Salvador, en quien Él envió. Esa es la voluntad de Dios, que crean en mi Hijo amado, que ya no hagan lo que los hombres hacen, sino hacer lo que mi Hijo les ha enseñado. Yo creo que esta es una lección que le va a servir al Señor para proclamar su anuncio, pero también le va a servir a Simón Pedro para vivir su ministerio al servicio del Señor. Bueno, dos cosas quisiera decir nomás para agregar. Uno, ¿por qué no fue Juan, vea? ¿Por qué no fue Santiago o Andrés? Sino que fue Pedro, vea. Para que sigamos viendo nosotros que en los evangelios se nota, ¿no?, que hay otro tipo de relación entre Jesús y Pedro, ¿no? Hay otro tipo de relación, es como otro nivel de relación ahí, no es como con los demás apóstoles, ¿no?, con los demás discípulos. Entonces se nota la primacía de Pedro ahí, ¿no? Y la otra es el hecho de que usted decía, o sea, ya no es lo que yo quiera, sino lo que Jesús quiere. Pero sin conocer a Jesús, eso se ve como que se siente pesado, ¿no? Como que, y entonces, y me acuerdo también de algo que dijo Monseñor William. No sé si se acuerda usted que Monseñor William hablaba de su pectoral, ¿no? Y de la cruz. Y así que a él le gustaba sin el crucifijo. Sin el crucifijo, ¿verdad? Sí. Porque así como Jesucristo dijo, ¿verdad?, no, a mí no me quitan la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Y entonces Monseñor William decía, la cruz sin Cristo, porque esa cruz está esperando que yo voluntariamente vaya a ella, ¿no? Voluntariamente, o sea, no me quitan la vida, no es que me obliguen a hacer la voluntad de Jesús, yo voluntariamente acepto que mi voluntad va a ser la voluntad de Jesucristo, ¿verdad? Y hacer una voluntad de Jesucristo que me hace feliz. No es que, como usted va, ay, es como me obligan a ir a celebrar misa todos los días, tengo que ir a celebrar misa, ay, es mi modo de tener que, o sea, sino que con amor, vea, o sea, es justamente lo que le da sentido a su ministerio, al ministerio de Pedro, a su ministerio como sacerdote y a nosotros como bautizados también, ¿no? O sea, pero si no conocemos a Jesús, por eso recuerdo a usted también haber dicho muchas veces, ¿no?, que pues entonces, ¿cómo pretendemos querer nosotros tener una vida de cristianos, de poder amar, de poder perdonar, si ni tan siquiera vamos a misa, pues, si ni tan siquiera leemos las Escrituras, ni tan siquiera tenemos un segundo para hablar con Jesús, para orar? ¿Cómo pretendemos ser diferentes? Sí. O sea, ese antes y después del que hablábamos, señor William, no puede ser sin el encuentro con Jesús. Así es, yo le decía a una persona que pasaba solo deprimida, y tú lees la palabra de Dios, pues no, vas a misa, pues tampoco, te confesás. Bien difícil, ¿verdad? Bien difícil poder llevar esa vida así. Entonces yo creo que el seguir a Cristo, el ministerio de Pedro, como también de cualquiera de nosotros, siempre va hasta la cruz, hasta las últimas consecuencias. Si hemos decidido seguir a Cristo, por ejemplo, nosotros, ustedes también que creen en Cristo, nosotros que ejercemos un ministerio, ¿no?, el Papa, los obispos, los presbíteros, o sea, cuando le dijimos que sí y nos ordenaron, estamos expuestos hasta las últimas consecuencias. Si es posible, hasta morir, ¿verdad? Y eso, bueno, incluso me acuerdo cuando la pandemia, hoy cuando estaba la violencia bien complicada, ¿verdad? Y me decía algunas personas, padre no vaya. Hay que ir, y si me toca morir, pues, ¿y qué va a hacer, ¿verdad? A las comunidades y todo eso, o sea, es lo que Jesús hace, ¿verdad? O sea, si Él, que es el Mesías, lo hizo, pues es una invitación para Pedro, también, ¿verdad? Pedro, tú tienes que hacer mi voluntad, ¿verdad? El ministerio es al servicio del Señor, al servicio de Él y al servicio de la comunidad hasta las últimas consecuencias. Lo que pasó con Monseñor Romero, ¿va?, que le decían, también se lo querían llevar para Costa Rica, por eso, o para el Vaticano, y él dijo, no, Vaticano, no, tengo que estar con mi pueblo, ¿va?, y si me toca morir, pues voy a morir. Sí. Y así fue, ¿va?
Ajá. O sea, llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que es una palabra que podríamos pasar hablando mucho, hermanos, pero sabemos también Ya casi que son las 10. tiempos cortos. Sí, sí, Pero bueno. yo creo que este evangelio, bueno, como usted decía, da para hablar hasta mucho más, ¿no? Sí. Pero vale la pena aprovecharlo y que lo meditemos. Y yo creo que en este evangelio nos encontramos también con la esencia de la iglesia, ¿no? Lo que somos como iglesia, lo que tenemos como iglesia, no solamente la Eucaristía, sino que también el ministerio petrino, ¿no? Que es voluntad de Jesús que fuera así. Y por eso a mí me gustaba esa palabra que comentaba Monseñor con nosotros, o sea, que digamos en este evangelio está claro de dónde venimos. Sí. Y que no somos inventos de hombres, sino de Jesús. Tú eres Pedro, voy a edificar mi iglesia. Y de ahí venimos. No venimos de una iglesia fundada por hombres, sino fundada por el mismo Jesús. Y eso debe motivarnos. Pero como es de poderoso Motivarnos. también Satanás, ¿verdad? Pues porque sí, mucha gente le ha dicho, no, es que la iglesia se equivocó y me mandó a mí para crear esta nueva iglesia, ¿verdad? Y la gente se la cree. ¿Cómo es posible? Digo yo, ¿verdad? Sí, o sea, ahí es lo que dice Jesús, ¿verdad? Tú piensas como los hombres. Por eso lo corrigió a Pedro, ¿verdad? No, apártate de mí, Satanás, tú estás pensando como los hombres, ponte detrás de mí. Esta es mi iglesia, yo te he dado el ministerio. Como dice Monseñor William, el ministerio es un don, es la iglesia, Cristo que me lo da a través de la iglesia, a mí, me lo transmite este don, para que lo ponga al servicio de Él y al servicio de la comunidad. Y eso es bien importante, pero es la gran tentación, ¿verdad? De pensar como los hombres. Y pensar como piensan los hombres, Jesús, es pensar como piensa el enemigo, Satanás. Tú piensas, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Cuando el hombre no tiene a Dios, piensa de manera diferente. Y eso es lo que el Señor pues nos va a ayudar y nos ayuda a nosotros también, hermanos, para que nos demos cuenta que los católicos sabemos de dónde venimos y que no tenemos 500 años de haber venido, sino que tenemos desde la época de Jesucristo de existir. Y esa es la verdad. Es la verdad, y a veces no nos puede gustar. Bueno, no despreciamos a los hermanos de otras denominaciones, al contrario, ¿verdad? Son hijos de Dios y los queremos mucho. Pero también nosotros tenemos nuestra fuente, nuestro origen.